Y hoy vamos a hablar, y el tema del que voy a hablar desde el profundo respeto, desde la mayor seriedad, y vamos a analizarlo porque realmente es un mal que aqueja y la familia cristiana no está exenta de ello, y es el abuso sexual. Entonces vamos a estar hablando acerca del abuso sexual y vamos a determinar los tipos de abuso sexual y las medidas para prevenirlos en el hogar y en la iglesia local. Acá solo tengo una hermana de diaconisa, al pastor me hubiera gustado que hubieran estado también el maestro del infantil, pero bueno, esperemos que lo puedan ver por la transmisión. Ahora, el abuso sexual es un flagelo que atenta contra los más desvalidos de la sociedad, de lo cual no están exentos los hogares cristianos, tristemente. Tampoco la comunidad de fe, que es la iglesia. Por tanto, en el día de hoy analizaremos algunos elementos importantes para tipificarlos y prevenirlos. Como yo no soy psicóloga, pero sí licenciada en Derecho, pues vamos a verlo desde una perspectiva legal. Creo que esta es una fortaleza, así que si tiene alguna pregunta podemos hablarla. También traigo algunos consejos pastorales, la perspectiva bíblica. Ahora, ¿qué es el abuso sexual? Nos podemos estar pensando, nos podemos estar preguntando. A ver, si le preguntara a alguno de los adolescentes por acá, ¿qué me podrían responder? ¿Qué es el abuso sexual? ¿No quieren responder ninguno? Dice visita yo, pregúntame. Dice no. Es importante que los niños, que los adolescentes sepan identificarlo, sepan qué es. Hago extensa la pregunta a la iglesia: ¿qué es el abuso sexual? ¿Cómo podemos calificarlo? Pues es el tocar sin el consentimiento de la persona. ¿Qué más? Vamos a ver algunas conductas que hemos normalizado como sociedad hispanoamericana. Como latinos hemos normalizado conductas, hablo de la palabra, que constituyen abusos, que son tipos de abuso que están penalizados en el Código Penal Federal y que no tenemos por qué tolerar este tipo de conductas. Sí, Yurita, adelante. El abuso sexual es el daño físico, mental y espiritual al ser humano. Excelente, muy bien. El abuso sexual tiene lugar desde el punto de vista legal cuando una persona de igual o mayor edad tiene cualquier tipo de acercamiento sexual hacia el individuo sin su consentimiento o lo obtiene a través de engaño o manipulación. Cualquier conducta sexual que una persona comete contra otra sin su consentimiento o lo obtiene de manera a través de engaño, a través de fraude, pues esto constituye un abuso sexual. El Código Penal Federal define el abuso sexual como la realización de actos que atenten contra la libertad y la intimidad sexual de una persona sin su consentimiento, sin violencia ni intimidación y sin el propósito de llegar a la intimidad física. Estos actos pueden incluir tocamientos, manoseos obscenos o actos que representen explícitamente actos sexuales o obliguen a la víctima a realizarlos. Esto es lo que dice el artículo 260 del Código Penal Federal. Los puros tocamientos que una persona hace contra otra sin llegar a la penetración, sin llegar a consumar el acto sexual, constituyen un abuso. Ahora, en el Código Penal Federal, los delitos sexuales se clasifican principalmente en los capítulos 1 y 2 del título 15 del libro segundo. ¿Qué tipos tenemos? Porque hay varios tipos. Tipos de delitos sexuales. El primero es el hostigamiento sexual. Está muy de moda ahora con el tema de las feministas este tipo de delito, y creo que muchas mujeres hemos sido víctimas del hostigamiento sexual, y hombres también. Artículo 259 bis se refiere al asedio lascivo reiterado de una persona hacia otra
valiéndose de una posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación. El hostigamiento es un acoso que tiene lugar cuando la persona es incitada, se le habla, se le comunica o se le expresan conductas de tipo sexual y tiene lugar por un jefe de trabajo, por el maestro, el profesor de una escuela o por una autoridad. Para las empleadas domésticas que trabajan en casas haciendo limpiezas, el jefe o el dueño de la casa constituye hostigamiento también. Este tipo de abuso será punible solamente cuando cause un perjuicio o daño y solo se procederá contra el perpetrador a petición de la víctima o parte ofendida. Es difícil de probar y realmente la mayoría de los ordenamientos jurídicos de nuestros países no hacen nada o son muy laxos con respecto a este tipo de abuso, que es básicamente cualquier conducta sexual, cualquier hostigamiento, cualquier acoso que tiene lugar cuando la persona que está ejerciéndola contra la otra es una autoridad. Dígase profesor de una escuela, dígase jefe, dígase empleado cuando es una empleada doméstica. Esto es hostigamiento. Abuso sexual implica la realización de actos sexuales sin el consentimiento de la persona o cuando se obliga a la víctima a realizarlos en sí misma o en otra persona sin llegar a la penetración. Serían tocamientos impúdicos, manoseos, besos, caricias sin el consentimiento de la otra persona. Esto es un abuso sexual. Ahora tenemos también el estupro. El estupro es el que más se disimula en nuestros países hispanoamericanos. ¿Qué es el estupro? El estupro está tipificado en el artículo 261 al 263 e implica la comisión de un delito de abuso sexual en una persona menor de 18 años y mayor de 15, o en persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho. O sea, una persona con necesidades educativas diferentes que le es difícil discernir la realidad y una persona con su plena capacidad legal tiene intimidad con ella, es un estupro. Básicamente es el delito que sucede con la persona mayor de 15 años o con la niña mayor de 15 y menor de 18 años. Para que se dé lugar el estupro tiene que haber relaciones sexuales. Es cuando el adulto manipula a la niña o al niño, lo manipula para tener relaciones sexuales con esta persona. La niña o el niño mayor de 15 años da su consentimiento, pero de acuerdo con la ley es incapaz legalmente para hacerlo, puesto que el consentimiento se obtiene a través de engaño. Hermanos, el clásico ejemplo puede ser del profesor de escuela que le dice a la niña de 15 años de preparatoria, le dice: para que te suba la calificación tienes que tener relaciones conmigo. Eso es un estupro. Tiene que haber una situación de poder. Ahora, tenemos la violación. Esta es fácil de identificar, 265 al 266. Se produce cuando se realiza la intimidad sexual completa, introducción del miembro viril u objeto equiparable por vía vaginal, anal u oral con una persona de cualquier sexo por medio de violencia física o moral. Quien tenga relaciones con una persona menor de 15 años, aunque esta personita de 13, 14 años supuestamente haya dado su consentimiento, de acuerdo con la legislación penal, este individuo menor de 15 años es incapaz de emitir su consentimiento, y la persona que tiene relaciones sexuales con una persona menor de 15 años es considerado una violación, aunque supuestamente haya dado su consentimiento, pues no tiene edad legal. Incesto es otro tipo de delito sexual, artículo 272. Relaciones sexuales entre parientes próximos mayores de edad, tales como padres e hijos, hermanos, tíos, sobrinos, etc. Ahora, violación de intimidad sexual, artículo 199.
Se configura cuando se comparte, divulga, distribuye o publica contenido íntimo sexual, imágenes, videos, audios de una persona mayor de edad sin su consentimiento, aprobación o autorización. Se me había olvidado explicarles que el hostigamiento sexual tiene una variación, que es el acoso sexual callejero, que este tiene lugar cuando no es en un centro laboral, sino que es el vecino, alguien en la calle, una expareja que comienza a invadir, llamar, amenazar. Esto se llama acoso sexual. No es en el centro de trabajo, no hay una relación jerárquica de poder, pero es parecida, se llama acoso. Es un poco diferente del hostigamiento. El hostigamiento tiene que darse por parte de una autoridad laboral o estudiantil, y el acoso sexual es callejero, o sea, se da lugar en la calle, en el barrio, en la colonia. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? Incluso las pláticas, Sí. las pláticas también se considera un abuso sexual porque incita a la persona a tener otra perspectiva de la plática, y eso también se toma como un abuso sexual porque ya está premeditado a la persona para llegar al acto. Sí, de hecho, estas tienen que ver con el acoso sexual, porque una persona le dice a otra, por ejemplo en su centro laboral, el empleador, el jefe o el patrón le dice: ay, esa ropa te ve muy sexy. Ese tipo de halagos, hermanos, hermanas, eso no es que sea amable, no es galantería, eso se llama acoso. Tristemente hemos sido, hermanos amados, y hoy voy a abrir mi corazón, yo fui víctima de acoso en la iglesia, por líderes de la iglesia. Entonces, hermanos, estos temas son importantes. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes pueden estar siendo víctimas, por eso tenemos que estar al pendiente. Yo, siendo la hija del pastor, fui víctima de acoso sexual por algunos líderes. Tenía la confianza con mis papás de hablarlo y lo pude hablar. Pero hay veces que no está la confianza, entonces es importante que no normalicemos estas conductas y seamos conscientes de que en el pueblo del Señor, hermanos, hay gente que está batallando con todo tipo de ataduras y con todo tipo de cosas que no han sido confesadas. Por eso es importante, hermanos, que protejamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a los jóvenes, a las jovencitas, y que tengamos relaciones interpersonales respetuosas para que no se puedan malinterpretar. Pero ahora vamos a hablar un poquito más cercano, en el ámbito íntimo del matrimonio, porque aquí a veces en nuestros contextos machistas se dan conductas que no están aprobadas por el Señor y que constituyen actos de violación y de abuso, y es el caso de la violación de la esposa. El vínculo matrimonial no constituye una excusa para que el esposo fuerce a su esposa la intimidad sexual sin su consentimiento. Al respecto de esto, el escritor de Hebreos 13:4 explica lo siguiente. Vamos a leerlo. Y esto se aplica de manera indirecta a este tema. ¿Lo leemos? Sí, por favor. Gracias. Honroso sea el todo del matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La primera parte dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Es importante para nosotros poder entender lo que dice la palabra del Señor, que podamos comprender el significado de todas las palabras. Y hay una palabra clave que es la mancilla. ¿Qué significa mancillar? ¿Qué es mancillar? ¿Ensuciar? Podría ser, que está dentro, pero hay otros significados también, o sea, abarca más significados. Pueden buscarlo en Google. Así le digo a mi hija:
Mancilla. ¿Ya la encontraron? Mancillar. Abusar, exactamente. Entonces, el escritor del libro de Hebreos dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin violación, sin maltrato, sin ultraje. Y también dice: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cualquier tipo de conducta sexual que esté fuera del matrimonio está prohibida y es considerada pecado por parte de nuestro Dios. En la Escritura nos dice esto. Por tanto, todas y aún dentro del matrimonio, cualquier conducta que menoscabe, que menosprecie, que minimice a uno de los cónyuges, constituye una mancilla. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tanto el varón como la mujer, los esposos, tengan pleno goce, pleno disfrute y con su intimidad sexual puedan glorificar a Dios. Entonces, cuando la esposa es violentada porque tiene que cumplirle al esposo, constituye un pecado. El apóstol Pablo dice en el capítulo 7 de 1 Corintios: no os neguéis el uno al otro, a no ser para la oración. Pero habría que analizar, hay causas por las que una esposa podría estarse negando a tener intimidad sexual. Visibles causas puede ser cansancio físico, puede ser enfermedad, puede ser el proceso de climaterio, la menopausia. En la menopausia hay cambios hormonales, hay disminución de estrógenos, de progesteronas, y esto hace que la intimidad sea un poco más difícil, un poco más dolorosa. Voy a entender con pocas palabras, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el esposo? Pues, en primer lugar, comprender, y en segunda, hablar con la esposa y llegar a acuerdos. Y si es necesario, si hay cuestiones médicas, pues buscar ayuda, pero bajo ningún concepto es deseable, ni es lo que el Señor previó en su palabra, que la esposa sea violentada. Hermanos, esto constituye un abuso y que a veces no se denuncia. De hecho, el 99.9% de las veces no se denuncia porque se cree que si yo soy la esposa de un varón, yo tengo que cumplirle y tengo que tener obligaciones con esa persona. Hermanos, la intimidad sexual fue diseñada por Dios para ser disfrutada en el matrimonio por ambos. Cuando uno de los dos no está disfrutando, hay que hablarlo. Entonces, la mancilla en este contexto, además de la condena contra la fornicación y el adulterio, puede implicar la condena contra la obtención de placer en detrimento del bienestar de la esposa. La recomendación del apóstol Pablo en 1 Corintios 7:5 no es una excusa para que el varón violente a su esposa en la intimidad. Al contrario, constituye una recomendación espiritual para que ambos cónyuges disfruten el matrimonio a plenitud y en santidad. Cualquier conducta que menosprecie o que menoscabe a uno de los dos es pecado. Ahora, ¿alguna pregunta, comentario, algo que se nos esté pasando? Recuerden, hermanos, que en el discipulado del miércoles es como si estuviéramos en un salón de clase. Usted puede hablar, usted puede levantar su mano si tiene alguna intervención y lo escuchamos y hacemos nuestro debate. ¿Algo que se nos esté pasando? Por decir, pastora, yo tenía una inquietud. Yo soy muy despistada, pero a veces yo decía: ¿por qué también ese muchacho? Si yo sé que él también es chistoso, pero pues yo no lo sabía que era él. Pero con el paso del tiempo yo me hacía la pregunta. Yo decía, ay,
hermano, es una conducta aprendida, no siempre hay un abuso sexual detrás. Otras veces hay patrones aprendidos. Ahora en la actualidad, no sé si se han dado cuenta que es una moda ser queer o ser LGBT. Y entonces es como que de moda y luego me dio mucha risa. El año pasado hubo un meme que en 2024 salió Demi Lovato, Billie Eilish y hasta Kuno. Los jóvenes saben quién es Kuno, ¿verdad? Sí, Derek sí sabe quién es Kuno. Kuno es un influencer de moda, creo que es de Monterrey, que es bien polémico. Bueno, en 2024 todos ellos se declararon abiertamente LGBT, abiertamente queer. Y decía Billie Eilish, soy todo menos heterosexual. Y así dijeron todos. El inicio del 2025, Kuno tenía novia, Billie Eilish tenía novio y le habían regalado un anillo, Demi Lovato se casó y así todos. Yo Siwa también, que era otra que decía que ella había inventado el pop gay. Entonces todos ellos iniciando enero, febrero del 2025, todos heterosexuales. Entonces a veces nosotros nos damos cuenta que a veces son conductas aprendidas, hay múltiples factores. Entonces no se nace, se aprende la conducta por diversos factores. Ahora, el límite mínimo para consentir, decíamos que es 15 años de acuerdo con el Código Penal Federal Mexicano. Establece el límite mínimo para el consentimiento de las relaciones sexuales en 15 años. En este sentido, la legislación mexicana busca proteger el sano desarrollo psicosexual del menor, artículo 262. A partir de aquí puede determinarse que quien tenga intimidad sexual con un menor de 15 años, aunque aparentemente tenga el consentimiento, está perpetrando un delito de violación, puesto que el menor se encuentra imposibilitado biológica y psicológicamente para consentir. Ahora, ¿qué les quiero decir a mis adolescentillos que andan por aquí? Que el límite mínimo del Código Penal Federal sea 15 años no es excusa para tener intimidad sexual, porque la palabra del Señor dice que la única licencia para tener intimidad sexual es el matrimonio. Por eso mi exhortación, mi ánimo es que los jóvenes se mantengan santos hasta el matrimonio. Y sí se puede lograr. Ahora, el abuso como causal de disciplina en la Constitución y el reglamento local de las asambleas de Dios. No se crean que no existe. ¿Sí tienen la Constitución de las asambleas de Dios ahí? Arriba. La Constitución de las asambleas de Dios califica como causal de disciplina en la Iglesia los pecados de acoso sexual por la causal 4.1.11, violación 4.1.14, pederastia, que es la violación a menor de edad, 4.1.20 y perversión sexual, todo tipo de intimidad sexual que caiga ahí, 4.1 al 15. Estos, hermanos, constituyen causales de disciplina que la persona estaría imposibilitada de ministrar, de servir y llevaría un proceso de restauración y de discipulado intensivo. ¿Comentarios? ¿Preguntas hasta aquí? Ahora, ¿cómo prevenir el abuso sexual? Eso es importante. Y creo que la prevención mayor está desde el seno familiar. Es importante desde la propia familia prevenirlo. Porque si nos vamos a las estadísticas, Anita, que estudia psicología, me puede ayudar en este sentido, en este punto. Si nos vamos a las estadísticas, la mayoría de los abusos ocurren en contextos familiares, ¿verdad? ¿Qué más puedes decir acá? Si puedes ayudarme en esta parte de la prevención.
Gracias. La prevención contra el abuso sexual. En primer lugar, educación infantil con respecto al cuerpo. Hay que enseñar a los niños desde pequeñitos. No sé si el otro día, creo que hace 15 días hablé de una canción que había, creo que era había un movimiento pro familia, creo que era colombiano, que tenía que ver con la iglesia, que decía, a ver si encuentro y se las envío al grupo. Había una canción que los niños pequeñitos, parvulitos cantaban, que era, decía que nadie, ningún adulto, nadie podía tocar las partes que cubría el traje de baño, su boca y otras cosas más decían, y podían hacer una propuesta indecente. Y con esta canción didáctica, pequeñitos de 2, 3, 4 años sabían que si un adulto intentaba tocar esos lugares, pues ellos debían alertar a sus papás, y si le decían que eso era un secreto, con más razón decírselo a sus papás. Los niños deben tener claro que es incorrecto que otras personas toquen sus partes íntimas. Los niños deben ser capaces de identificar las conductas que constituyen abuso. Yo recuerdo cuando estaba en la licenciatura en teología, la profesora de psicología del desarrollo, ella nos hablaba acerca de, precisamente se dio el caso, no sé si ustedes han visto, de niñitos pequeñitos que sus papás, sus familiares les dan besitos en la boca. Pero es que si sus papás les dan besitos en la boca, están normalizando una conducta que puede ser red flags, que puede ser una luz roja de abuso sexual, porque ellos van a normalizar que los adultos besen la boca de los niños. Y entonces cualquier adulto que bese la boca de ellos, lo van a normalizar y no van a denunciar el abuso. Entonces es importante que todo este tipo de conductas nosotros las hablemos con los niños. Sí. También el hecho de saludar a tu tío y siempre, o saludar a tu tía y siempre con un beso. Entonces eso también no debe de ser, porque acostumbramos, si pasa más allá, el niño lo ve normal, el saludar a la familia de alguna manera, ya no debe de ser. Exactamente. Había un tío de mi abuela materna, mi abuela materna es como muy, son decanos, son muy respetuosos. Este tío siempre que venía era muy lascivo y no nos gustaba como nos daba besos. Y mi abuela decía, salúdalo, no seas grosera. Y yo me limpiaba mi mano y se lo dije a mi mamá. Estaba pequeñita, tendría como unos 4 o 5 años. Y mi mamá habló con mi abuela, si no quiere que la saluden de esa manera, no la puedes obligar. Simplemente que diga los buenos días, hola, ¿cómo estás? Porque hay personas, hay adultos que son lascivos y el niño lo identifica y se siente incómodo, de la misma manera que usted se siente incómodo cuando viene alguien del sexo opuesto, incluso del mismo sexo. Hermanos, no se extrañen porque se dan casos también de ese tipo. Usted lo sabe identificar, el niño también lo identifica, entonces no lo obligue a saludar con afecto físico, de abrazos, de caricias, de besos. Que diga los buenos días y que sea amable, pero que proteja su espacio personal. Sí, mi hermana Inés. Cosas y no
un abuso que se pasa por alto es cuando los papás tienen intimidad, relaciones sexuales delante de los niños que son pequeñitos. Dicen, el niño está dormido, el niño tiene 3, 4 años, la niña está dormida, no va a saber nada. Un cuento chico. Una vez escuché un caso de un niñito pequeñito, era un matrimonio cristiano, eran músicos, era de otra iglesia, no era de la iglesia que practicaban mis papás, ni de la nuestra. Y este niñito estaba súper, hipersexualizado, un niñito de 3, 4 años. Y él empezó a hablar y dijo que él veía a sus papás teniendo relaciones y eran cristianos. ¿Qué les quiero decir con esto, mis hermanos amados? Tengan protección, separen la intimidad, los matrimonios que tienen niños pequeños acá, y a ustedes cuando se casen, separen la intimidad sexual de sus niños, porque los niños ven, los niños oyen, y estas conductas es como si estuvieran viendo pornografía. Es muy traumático para un niño ver a sus papás teniendo intimidad sexual. Entonces, busquen opciones para que los niños no sean partícipes y no puedan verse expuestos a esto. Y esto es lo que platica la hermana Inés. Muy probablemente este niño vio lo que no tenía que ver y por eso lo está repitiendo, lo está replicando. ¿Por qué? Porque está violentado, está hipersexualizado. 2. Comunicación abierta. Debe existir una comunicación adecuada entre padres e hijos. Los padres no deben culparlos si son objeto de algún tipo de abuso. He escuchado que a la niña le hicieron acoso, le hicieron un tocamiento indebido y llega y le dice, mamá, me pasó esto, y le dice la mamá, eso es porque tú eres una facilota. No, escúchala. Date la posibilidad, o sea, que los niños tengan la oportunidad de decirle a sus padres, me está pasando esto. Un profesor, una profesora de la escuela está haciendo esto, un tío, un primo está haciendo esto, alguien, esperemos que no suceda, de la iglesia está haciendo esto, que los niños sean escuchados. Un niño nunca miente, muchachos, mis hermanos, un niño nunca miente. Si está diciendo algo, póngale atención, escúchelo. Quizás, no sé, busque ayuda a un psicólogo, un terapeuta, para que le indique qué hacer en este caso, pero que haya una comunicación abierta. Créale a su niño, créale a su niña. No lo está diciendo porque se lo inventó, es real. 3. Cuidado responsable. Los padres no deben dejar solos a sus niños. La mayoría de las víctimas de abuso sexual infantil son niños que están en situación de semiabandono, que pasan mucho tiempo solitos y que sus papás se van a trabajar y los dejan solitos en la casa o al cuidado de un familiar. Tenga cuidado, tenga protección de sus niños, o que les dan horas y horas el dispositivo, la tablet, y por estas aplicaciones, TikTok, Roblox, Instagram, hay abusadores sexuales que se hacen pasar por niños. Minecraft, Roblox está más peligroso que Minecraft. De hecho, hace un par de años, en 2024, hubo un caso de una nena que tenía una amiguita en TikTok y esa amiguita le dijo, vente a quedar a mi casa, y la mamá no sabía nada, y era un abusador de 40 años. Y la niña desapareció. Y luego no se supo mucho de ella. Se cree que pasó a ser parte de la trata de blancas. Entonces es importante tener un cuidado responsable. Los niños que experimentan alguna forma de abandono son blanco fácil de los depredadores sexuales. Me he dado cuenta, analizando, y esto desde la perspectiva legal, que en un gran por ciento de casos la niña adolescente, 14, 13, 15 años, que es secuestrada para trata de blancas, es precisamente porque le omitió a su mamá que tenía un novio adulto y la mamá estaba muy involucrada con sus papás estaban muy involucrados en el trabajo. Vino este adulto, dígase adulto, 20, 30 años, 20 y tantos años, a veces no son de 40, son veinteañeros que están en esta red de delincuencia, y se hace codependiente de este adulto, esta niña,
como sus papás no están con ella, no la comprenden, cualquier cosa se enojan, pues la niña, ¿qué hace? Se va de casa y ahí es donde se perpetra el secuestro. Entonces, denle confianza a sus hijos para que puedan hablar. Evitar el encargo de los niños a otros adultos que no sean de extrema confianza. No dejen a sus hijos, y si se lo puede decir a las personas que tienen nietos acá, porque sé que ya hay personas que tienen nietos acá, a sus hijos, a sus nietos, no los encargue con personas que no sean de extrema confianza. Y cuando regrese, pregúntele, indague, dele confianza. Estar al pendiente de las señales de alarma que podrían sugerir la ocurrencia de un abuso en el menor. Señales de alarma como el niño que es extrovertido, ahora no habla, ahora no quiere ir a la escuela, hace dibujos como muy raros, donde quizás tacha los lugares donde podrían estar sus partes íntimas. Hermanos, estos son señales de alarma. En la piel, señales de escoriaciones, de hematomas. Preste atención a las señales en el cuerpo de sus niños, en comportamientos, en forma de cómo se expresa, son importantes. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? Ahora, ¿qué hacer cuando se confirmó efectivamente lo que no queríamos que pasara? Cuando se confirma un abuso. ¿Qué hacer? A ver, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué conductas, qué acciones tomamos cuando se confirma que hubo un abuso? ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero, en primer lugar, ir al hospital para el examen en caso de que exista violación o violencia, para recibir la atención médica inmediata. Y por supuesto, para que haya un dictamen médico pericial y se tomen muestras, va a ser importante. 2, realizar la denuncia con la autoridad correspondiente. Hermanos, no sea quien sea, hay que denunciar, porque a veces nos hacemos cómplices. Y cuando hay una, lamentablemente no hay una, hay varias. Entonces, una persona que cometió el abuso, que perdió la confianza, es una persona que no debe estar en la sociedad, que no debe estar en un radio de acción de una vecindad, de una colonia, donde pueden existir niños, niñas pequeñitos. Ahora, si esto pasó hace más tiempo, hay una nueva actualización del Código Penal Federal que habla acerca de que niños que ocurrieron abusos cuando eran menores de edad, hasta, creo que, no estoy segura si es 25 o 30 años después de la ocurrencia del hecho, pueden denunciar sin que prescriba la acción. Esto fue una modificación del Código Penal Federal en 2021. Entonces, si sucedió esto cuando usted tenía 10 años, 15, 14 años y todavía está en el transcurso de 25 o 30 años, puede denunciar. Porque a veces los papás, los familiares se hicieron cómplices, no recibieron la oportuna ayuda y usted ya se volvió adulto y pasó, puede denunciar. Entonces, 3, recibir la ayuda psicológica, terapeutas, pastores, consejeros en equipo multidisciplinario, porque nosotros los pastores realmente no somos todólogos. También el Señor puso especialistas también. Entonces, de conjunto, junto con la administración espiritual, junto con la consejería pastoral, pues también hace falta tener especialistas en psicología, terapeutas que puedan ayudar. Recibir ayuda psicológica, consejería pastoral o apoyo emocional necesario para la restauración del trauma de la víctima. No sé si recuerdan cuando la misionera Sandy vino, la misionera Sandy Cacique, que habló acerca de no es tu culpa. Entonces, evitar la actitud de condena. Te pasó porque eres una facilota, te pasó porque andas vistiéndote mal. No. Aunque quizás la niña, el niño, el adolescente no se vista lo más pudoroso posible, vamos a llamarle lo más adecuado que quisiera,
quisiéramos, no es razón suficiente para que un adulto atente contra ella. Cada persona tiene derecho a proteger su espacio personal y a que se le respete por otras personas. Entonces, que se vista, quizás no se viste como a nosotros padres nos gustaría, no es razón suficiente para que haya un delito de este tipo. Entonces, nunca acusar a la víctima, siempre darle apoyo espiritual, una administración. En caso de que la niña víctima haya quedado embarazada, no interrumpir el embarazo. Es preferible dar al bebé en adopción a una familia que pueda acogerlo con amor. Porque tristemente, no sé si han podido ver las conferencias de Agustín Laje, tristemente, hermanos amados, las niñas que quedan embarazadas, los papás los llevan a hacerse una interrupción del embarazo. Y se pierde todo tipo de indicio de que hubo un abuso. Automáticamente, si la niña de 13, 14 años queda embarazada, es una violación. Entonces, el bebé es la prueba fehaciente e indubitable de que ocurrió un delito. Si se interrumpe el embarazo, en primer lugar, se está matando una vida que Dios vio y que no tiene culpa de lo que sucedió. Y en segundo lugar, se pierden las evidencias de que realmente ocurrió un delito. Entonces es preferible dar al bebé en adopción. Esa sería la respuesta bíblica. Hay casos donde la mamá cristiana, la adolescente cristiana, fue abusada, quedó embarazada y decidió tener el bebé y hoy es una bendición. Pero hay casos en los que la mamá adolescente queda embarazada y no quiere ver al bebé. Bueno, la solución bíblica, la solución cristiana sería que lo tenga y que luego lo den adopción a alguna familia que lo quiera y que lo vaya a criar en amor. ¿Preguntas aquí? ¿Comentarios? ¿Algo que se me esté quedando? No sé si esto está muy controversial y polémico el tema, que ustedes están calladas, pero recuerden que podemos hablar, podemos expresar. Ahora, el último punto de esta noche en la lección es la administración especial o espiritual, la administración espiritual pastoral a una víctima de abuso. En primer lugar, promover acompañamiento espiritual para estimular la sanación, evitando el juicio sobre la víctima. Se busca de esta manera restaurar la comunión con Dios de la víctima y su autopercepción. Si hay preguntas, sí, haz las preguntas. Dios te las irá respondiendo en su momento. Ese acompañamiento espiritual es importante. Creación de un espacio seguro. La víctima necesita sentirse comprendida, aceptada y respetada sin temor a ser juzgada por sus sentimientos o experiencias. En algunos casos, miren mis hermanos, les voy a platicar un caso. Esto sucedió en Cuba en una iglesia, pero eso lo voy a platicar porque uno, la justicia, la impartición de justicia es pública en Cuba. Y en segundo, porque esto fue de conocimiento público de todas las iglesias de las Asambleas de Dios. Estaban en una clase de misioneritas y estaban hablando acerca del perdón. Y una niña de unos 14 años, ella dijo, yo no puedo perdonar a mi papá. Y la maestra le dijo, ¿por qué? Y la niña pidió hablar y empezó a decir que su papá había abusado de ella. Y cuando, se hizo, la mamá denunció, era la esposa del hombre, el hombre era un líder de la iglesia, la esposa denunció, y cuando se hicieron todas las indagaciones y las investigaciones, la niña estaba tan violentada, estaba tan manipulada que la niña había creado afecto erótico por su papá. Porque esto se ha documentado en casos que a veces la víctima, cuando es sometida a tanto abuso, a tanto estrés y es encerrada, puede crear amor o puede crear interés sexual por su agresor. Entonces esta niña estaba tan violentada, porque su papá desde pequeñita, 4 o 5 años, empezó a abusarla hasta que ya cometió el acto de violación. Entonces, obviamente todavía está en la cárcel este señor y la niña ya es una jovencita veinteañera. Entonces, es importante que las niñas, los niños, los adolescentes tengan un espacio seguro y no ser juzgados por sus sentimientos o experiencias
evidencias y que, como en este caso que yo les expliqué, que les conté, no se ha divulgado. Era una iglesia grande de casi 1000 miembros y todo el mundo se enteró. Pobre jovencita. Todos la miraban, Esto no es un espacio seguro. Tener la mayor ética, la mayor discreción posible, hermanos, y siempre la denuncia es importante. ¿Para qué? Para que el niño o la niña sienta que ya no hay peligro, porque siempre que esté afuera, ellos van a sentir amenazados y se van a sentir en un peligro potencial, ¿sí? Mi familia hubo un feminicidio a causa de no haber confianza con su mamá. A ella la secuestran, la violan, la ofrecen en una misa satánica y todo un grupo que le tenía temor a su mamá se decide lo que estaba pasando. Y en otra ocasión, porque no le dejaban salir a fiestas, no le dejaban tener amistades, fue abusada y pues no nos esperaron hasta ya una edad adulta. Pero es como el miedo que por expresar, ¿no? Ser abusada y no poder decirlo a la mamá o al papá, porque pues la mamá y el papá pues someten a base de golpes, ¿no? No te dejo salir porque con esa temática de protección, ¿no? De sobreprotección. Muchas gracias por compartirlo, lo valoro mucho. No era muy feliz, ¿no? Gracias, La protección sí, pero con información. gracias. Ahora, escucha activa y empatía. El ministro cristiano, el líder cristiano, debe mostrar empatía sin minimizar el dolor o los sentimientos de la víctima. Es decir, le tienes que perdonar a tu agresor. ¿Recuerdan esos encuentros donde se obligaba a perdonar? Y la persona quizás no estaba preparada porque el perdón se otorga cuando hay una sanación. Pero no se debe violentar a nadie a emitir un perdón si no está preparado o preparada para hacerlo. El perdón, la sanación tiene lugar, no tiene lugar en un encuentro de 3 días. Por eso los que iban regresaban igual para atrás. La sanación tiene que ver con una administración, con un discipulado persona a persona, cuando el consejero, cuando el líder, el pastor camina contigo durante un tiempo. Puede ser más largo, puede ser más corto, en dependencia de cómo la persona pueda gestionar el trauma, pueda gestionar el daño. Entonces, no violentar a la persona y decir, Dios te manda a perdonar, estás en pecado si no perdonas. No, poco a poquito se va a dar a medida que el Espíritu Santo vaya sanando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener escucha activa, tener empatía y no minimizar el dolor o los sentimientos, ponernos en el lugar de la víctima. 3. Reafirmación de su valor y dignidad. El ministro, el líder cristiano debe recordarle a la víctima su valor inherente como ser humano y la importancia de su vida, incluso en medio del dolor. No sé si recuerdan la predicación de Sandy, que hablaba acerca de Habacuc y de aún en medio del dolor hay dignidad, aún en medio del dolor hay propósito de Dios. Eso es importante. 5. Llevarlo a una reconstrucción de la relación con Dios. En muchos casos el abuso puede haber afectado su relación con Dios. Dios, ¿dónde estabas cuando me abusaron? Y era un pastor, era un líder de la iglesia. ¿Dónde estabas? Y esto puede haber hecho que la persona se alejara de Dios. ¿Dónde estabas cuando mi papá, mi mamá me abusaban? Entonces, por lo que debe llevarse a la reconciliación con Dios, fomentando la esperanza. 6. Fomento de la reconciliación. La administración puede explorar la posibilidad de reconciliación sin ser forzada, ya sea con el agresor, si es apropiado y seguro, o con la comunidad, pero siempre respetando el ritmo y las decisiones de la víctima. La reconciliación puede tener lugar, pero no de momento, no violentarla, no apresurarla. Todo al tiempo, a
a medida que el Espíritu Santo de Dios vaya obrando. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que acotar al final? ¿Algo que se nos esté pasando? No sé si Anita tenga algo que acotar al final. ¿Alguna recomendación? ¿Algún consejo del pastor? Bueno, sobre evitar algo así como un recorrido con nombre tal cual, porque tal vez él no quiera como comunicar lo que le está pasando, pero no sabe cómo contactar. Muy bien, excelente. No sé si usted quizás sea difícil que se aprenda los nombres legales de cada tipo de abuso, pero seguro que las conductas no se les van a olvidar. Entonces, no normalicemos conductas que son peligrosas, conductas que pueden ser denunciables. ¿Qué más? A ver, algo que se nos esté quedando. Bueno, simplemente decirle que hoy estamos hablando de acá y es algo que es tan común y tan renombrado, incluso en el ambiente pastoral. Es decir, en la pasada reunión, no, en la anterior creo que fue, que se estuvo hablando de una reunión de pastores y se estuvo hablando de algunos temas y salió el tema a solución, el tema este de los abusos, y qué hace la iglesia. Es decir, si se entera de que en una familia
tristemente este tipo de delitos requiere que la parte afectada sea la que denuncie. Nada más puede denunciar la mamá representante de la niña o el papá. El pastor se refiere a casos que pueden suceder en la iglesia. En el contexto, por ejemplo, ni que Dios lo quiera, que el Señor no lo permita, pero se han dado casos, por ejemplo, maestros de la escuela dominical, líderes de ciertos determinados casos que tienen pastores. En esos casos es responsabilidad de la organización, del liderazgo, denunciarlo, porque esos tienen lugar en el contexto de la liturgia pública. En esos casos hay que denunciar. Y en los casos que tengamos conocimiento de que sucedió en un ámbito privado, pues instar a la persona, al familiar que denuncie. En el caso que sea un líder de la iglesia, inmediatamente, hermanos, tiene que llevar una disciplina, y si era líder de maestro del infantil, pues ya no puede ser maestro del infantil, porque ha perdido la confianza. Es como el maestro de escuela que es sancionado, que es juzgado por un delito contra un abuso contra un menor, pues cuando sale de la pena, porque tristemente las penas son cortas, no lo contratan de maestro, de profesor en la escuela, ¿verdad? Le invalidan, le inhabilitan su título de licenciado en pedagogía. Sucede también con el terapeuta, sucede con licenciados en derecho que abusan de sus clientes o se aprovechan. Entonces, lo mismo sucede en la iglesia cuando tenemos, ni que el Señor no quiera, que el Señor nos libre de esto, hermanos amados. Pero el pastor se refiere a casos en los que se dan en el contexto de la iglesia. Sí, mi hermana Zaira creo que tenía algo más. Exactamente. Otra, hermanos, el reggaetón. No estoy en contra del género, estoy en contra de las canciones. Todo lo que dicen de la mujer, que es tan elegante, tan fea, que ya no es algo, ni es una música bonita, es algo que sale siempre a la mujer, muy elegante. Exactamente. Y Bad Bunny, que ha salido como Benito ha salido como defensor de los derechos de las mujeres. No entiendo qué derecho me está defendiendo cuando lo que hace es que la mujer se cosifique, que la mujer sea abusada, porque la sexualizan. Exactamente. Ya te imaginas qué está pasando en la canción, todo lo que está haciendo. Son canciones demasiado explícitas. Bad Bunny, J Balvin, Anuel AA, Ozuna, ustedes saben todos los demás. Entonces, a veces los niños están expuestos porque en el barrio, vivimos en una privada, en un edificio, escuchan, y luego o lo cantan bien en la escuela y vienen cantando. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Entonces, por acá se están riendo. Entonces, hermanos amados, cuando esto suceda, que traigan alguna canción de algún reggaetonero, pues hay que explicarle a los niños y hay que darles una administración. Fíjense que no les estoy diciendo hablar, les estoy diciendo un discipulado, más espiritual todavía, un discipulado bíblico en el área sexual. No tenga temor de hablar con sus niños, con sus nietos, cuando tengan este tipo de preguntas. Ustedes son las personas más facultadas, más indicadas para hablar con sus niños con respecto a estos temas. ¿Algo más que se nos esté quedando? Es cierto eso que dice el pastor
Gracias por compartirlo, hermana. Lo valoro mucho. Que haya perdonado mi madre, mi padre, y la pasión, mi madre por eso, en el caso de mi corazón, y yo los papás de los de antes que si no hablaba, ahora le dio un manazo, y nosotros no teníamos derecho de hablar, estaba la mamá de mi papá vio casi, y buscamos allá, Bien. Algo importante. Si esto me pasa, hermanos, no es mi culpa. Soy una víctima. No tengo por qué avergonzarme del pecado de terceros. No tengo por qué avergonzarme, no tengo por qué sentir temor. Y como decía la misionera Sandy, es bueno hablarlo. ¿Por qué? Porque ya esa arma el diablo no la tiene contra nosotros. Entonces, eso es importante. Gracias por compartir, lo valoro mucho. Y pues es una conducta inadecuada, porque la niña no tiene culpa. La conducta adecuada hubiera sido emitir una denuncia y sacar a la niña del ambiente inseguro, del ambiente peligroso, para que no se vuelva a suscitar un abuso. ¿Algo más que se nos esté quedando?